¿Me escucharon o no? Porque se fue mi señal. Sí, ahora sí lo escuchamos. Ya. Entonces, creo que vuelvo a preguntar. ¿El grupo A2 está o no está? Yo estoy de la... Sí, porque siguen ingresando ahorita. Vamos a esperar un ratito más ya. Lo que pasa es que el comunicado lo sacaron anoche casi a medianoche y creo que la mayoría no vio. Ya, básicamente lo que vamos a hacer hoy con ustedes, con la mayoría, no sé, del grupo A2, no estoy al día del A2, no sé cómo estarán con el A2, supongo que están ya nivelados con lo que son los casos clínicos, etcétera, tienen que hacer casos clínicos de líquido seroso, líquido cefalorraquídeo, etcétera. Si es que se corta o algo, chicos, me avisan ya, porque mi computadora está un poquito mal y se me corta cada rato. Vamos a repasar primeramente el líquido seroso, hacer un repaso general porque entrarnos netamente a los casos clínicos a detalle todo, como hemos hecho en las clases de... Ya, entonces vamos a iniciar con lo que son los líquidos serosos. Este es un tema bastante amplio, como yo les he mencionado siempre en clases, hay que leer bastante y a este punto espero que ustedes ya hayan estudiado por lo menos líquidos. Espermograma en sí no es un tema largo, pero es más complejo también, justamente porque tienen que saberse ciertas cositas particulares y muy precisas en cuanto a espermograma. Ya hay bastante información, aunque no sea largo el contenido. Ya, primero vamos a hacer como un resumen de lo que son los líquidos serosos, lo básico, ¿ya? Entonces, los líquidos serosos son un ultrafiltrado del plasma. Dice, tienen cierto contenido de los mismos metabolitos. ¿Qué quiere decir? Que tienen las mismas o similares características que el suero. Por eso dice, es un ultrafiltrado del plasma. Y también por eso se le dice líquido seroso. Ya contienen proteínas, cloruro, glucosa, que son los metabolitos que nosotros procesamos en laboratorio. Esas son las tres principales metabolitos. También se le puede hacer LDH y otras pruebas, pero los principales son estas tres, ¿ya? Su formación es similar a la del líquido extravascular, dice, en cualquier parte del organismo, y en ella intervienen tres presiones importantes para su formación. Entonces esto tienen que tomar muy en cuenta porque esto la doctora les pregunta también, en algún examen les ha preguntado. No les digo que les va a preguntar porque ella nunca repite exámenes, ustedes ya lo saben. Entonces, las tres presiones que intervienen en lo que es su formación de estos líquidos serosos es la presión hidrostática, la presión coloidosmótica y la presión capilar. Cada uno debemos saber cuáles son sus funciones de cada tipo de presión, porque estas son las principales que se van a ir afectando cuando tengamos nosotros un líquido trasudado, sobre todo, ¿ya? Entonces, podemos clasificar a los líquidos, aquí tenemos los líquidos de derrame, ¿ya? Los líquidos de derrame son líquido pleural, acítico y pericárdico. Solamente esos tres son líquidos de derrame. A veces igual la autora les pregunta, ¿cuáles son los líquidos de derrame? No me estén colocando líquido articular, líquido cefalorraquídeo, etcétera. ¿Ya? Los líquidos de derrame son esos tres, justamente porque se acumulan líquidos en las cavidades serosas y existe un derrame pleural, acítico o pericárdico. También otro tipo de líquido tenemos como líquido articular, el líquido cefalorraquídeo, que vamos a hablar más adelante, o vamos a repasar más adelante, porque ese es el objetivo de esta auxiliatura, ¿ya? Líquido de diálisis peritoneal y líquido amniótico. Esos no se clasifican en la parte de líquidos de derrame.
Entonces, como les decía, esto está regulado por 3 presiones que habíamos mencionado anteriormente: hidrostática, presión oncótica y la permeabilidad capilar. La presión oncótica prácticamente retiene la salida de líquido. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un derrame, acumulación de líquido, es porque disminuye la presión oncótica y aumenta la presión hidrostática sobre todo. Se incrementan. ¿Cuándo se alteran estos? Si es que no está pasando la diapositiva, me avisan. ¿Cuándo se van a alterar los mecanismos de absorción o hay procesos de formación de líquido? Entonces se alteran estos dos mecanismos y se produce lo que es el derrame. Como les decía, espérenme un ratito, me llegó un montón de mensajes, ¿qué pasó? Ya, cuando aumenta la presión hidrostática, se van alterando. Cuando disminuye la presión coloidosmótica o también oncótica, también se lo conoce así, y cuando aumenta la permeabilidad capilar. Entonces cuando hay alteraciones en estas presiones, cuando va a aumentar el líquido en las cavidades serosas y va a haber un derrame, ¿ya? Ejemplo, un derrame pleural. El líquido se mantiene gracias a las proteínas, ¿ya? Albúmina es la proteína más importante, ¿no? O la más abundante. Por su contenido proteico se van a diferenciar, acuérdense de esta palabrita, por su contenido proteico se van a diferenciar en trasudado y exudado. ¿Ya? Entonces tenemos que diferenciar y saber cuál es la diferencia entre un líquido trasudado y un líquido exudado. ¿Ya? Los líquidos trasudados puede ser líquido pleural, líquido acítico, líquido pericárdico. Un exudado también puede ser líquido pleural, acítico y pericárdico. Dependiendo la etiología, vamos a ir clasificando. Cuando hablamos de trasudado, el líquido es no inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que no hay daño directo en las cavidades o daño anatómico, en pocas palabras. Entonces, aquí se da o surgen porque se afectan principalmente la formación, la reabsorción de líquidos debido a alteraciones sistémicas. Todos los problemas están afectados con la circulación. O sea, aquí hay alteración sobre todo en estas presiones. Ya no necesariamente o no hay afectación gracias, no sé, a un virus, bacterias, hongos, digamos. En cambio, en un exudado son líquidos inflamatorios. Esto también, ¿por qué se los coloco en negrita? Porque estas son las palabras claves cuando la doctora les pregunta. ¿Ya? Exudados son líquidos inflamatorios que están formados o que están formados por alteraciones que afectan a la estructura de las superficies de determinadas cavidades corporales. Ahí vamos a tener posiblemente por una infección bacteriana, va a aumentar la permeabilidad, al aumentar la permeabilidad, va a aumentar también lo que es la concentración de proteínas, que eso me va a llevar al aumento de proteínas y a que sobrepase los 3 gramos de cilitro, ¿no? Más adelante les voy a hablar sobre, aquí está, las proteínas. Entonces, habíamos dicho que por el contenido proteico se clasifican en exudado y trasudado. Esta es la parte más importante que nosotros debemos entender para poder clasificar, ¿ya? Una de las pruebas más importantes. Entonces, en un exudado, la concentración de proteínas va a ser mayor a 3 gramos de cilitro, no miligramos. En un trasudado, las proteínas van a ser menor. Ya justamente como hay daño o aumento de la permeabilidad en un exudado, pues va a haber mayor liberación de lo que son las enzimas, por eso siempre vamos a tener, perdón, las proteínas, por eso siempre vamos a tener mayor a 3 gramos de cilitro. Importante aquí que no se me estén confundiendo las unidades, siempre les digo eso. Si colocan miligramos ya está mal eso. Ahora, para hacer la obtención, la toma de muestra de cada uno de estos líquidos de derrame, dice, método de obtención quirúrgica en condiciones asépticas, varía de acuerdo a la ubicación. Estas cositas igual se me aprenden, ¿ya? Se me aprenden porque estas son palabras claves que les puede preguntar también la doctora. Paracentesis, la obtención de líquido ascítico. Pericardiocentesis, la obtención de líquido pericárdico. Y mediante una toracocentesis se obtiene el líquido pleural.
Por punción lumbar vamos a obtener el líquido cefalorraquídeo, que es otro tema muy aparte, ¿no ven? Auxiliar, disculpe, ¿sería posible que me acepte, por favor? Es que mi teléfono se va a apagar, estoy entrando desde mi computadora. ¿Ya? Ahora, en cuanto a sus características organolépticas, aquí se les ha hecho un cuadrito resumido en base a lo que yo tengo, a lo que la información mía o la información mía. Entonces, eso es lo que les voy a explicar. Creo que también tienen en su guía de teoría, pero no sé si está de esta manera. Entonces, este es como un resumen más o menos de lo que yo tengo. Ya son como ejemplos. Características físicas u organolépticas de un trasudado, exudado. Volumen, les había dicho, va a depender del origen, dónde se, por ejemplo, un líquido acítico puede llegar o se puede obtener o se puede extraer más que un líquido pleural, ¿no? Justamente porque se acumula más líquido. Entonces, en cuanto al volumen, un trasudado nos puede llegar de 15, 10 ml, 5 a 15 ml. En un exudado puede ser que nos llegue un poquito más, ¿no? Justamente porque el derrame es mucho más peligroso, se puede decir así, por la condición, por la clínica. Color. En cuanto al color, como estamos hablando de un trasudado y habíamos dicho, habíamos mencionado que generalmente son por alteraciones sistémicas, entonces no vamos a tener variaciones muy notorias, se puede decir, en cuanto al color. Puede ser un amarillo pajizo, amarillo pálido, puede ser incluso amarillo sanguinolento, no muy oscuro o no muy rojo, digamos. En cambio, en un exudado vamos a tener, ejemplo, amarillo verdoso, amarillo quiloso, presencia de lípidos. Entonces, estos ya son condiciones, situaciones altamente patológicas. Ya el paciente realmente está mal para obtener este tipo de líquidos. Entonces, será a causa de una bacteria, virus, será una tuberculosis, etc. Sanguinolento, rosado, laca, dice que significa una hemorragia vieja. En cuanto al aspecto, en un trasudado no vamos a tener líquidos turbios, sino puede ser transparente, límpido o incluso ligeramente opalescente, ¿ya? Sabemos que la turbidez, ¿cómo se genera? Debido a la presencia de bacterias, al alto contenido proteico, entonces esto es lo que me da turbidez. En cambio, en un trasudado no vamos a tener, obviamente, si es por desequilibrio de las presiones, pues no va a haber bacterias, ¿no ves? Entonces no vamos a tener el aspecto turbio, por ejemplo, como en un exudado, pues ahí vamos a tener altas concentraciones de células, proteínas, bacterias, en la etiología bacteriana, entonces ahí nos va a dar sobre todo turbia la muestra, u opalescente. En cuanto a la densidad, en un trasudado hace referencia entre o menor a 1.016 a 1.015 sobre todo. Ahora, en un exudado, pues justamente por la turbidez tenemos que siempre ir relacionar. Entonces, cuando nosotros tengamos una muestra turbia, seguramente la densidad va a ser 1.030, el máximo que nosotros podemos, utilizamos en la tira reactiva, ¿no? En cuanto al pH, en un trasudado más o menos está entre 7.5 y un exudado de menor a 6.5. Sobre todo en casos virales vamos a tener menores a 6.5. De origen bacteriano también, dependiendo qué tipo de bacteria está afectando. Sabemos que hay bacterias que disminuyen el pH, otras no. El coágulo en un trasudado va a ser negativo y positivo o presencia. Nosotros le decimos contiene o no contiene coágulo. ¿Ya? En un exudado va a haber coágulo, ya dependiendo del tamaño. Será mediano, pequeño o un coágulo grande. En cuanto a la sangre, positivo o negativo en ultrasudado, como habíamos mencionado incluso aquí atrás, ¿no? Amarillo sanguinolento. Entonces puede haber presencia de sangre. Uno puede ser por la condición del paciente o por la patología en sí, o también puede ser consecuencia de la extracción, ¿ya? Puede ser por una mala extracción. En un exudado vamos a tener positivo. Puede ser más relacionado con lo que es la patología. En cuanto a la concentración de glucosa, las concentraciones de glucosa
En un trasudado está más o menos entre menos del 20%, un 20% menos de la glucosa sanguínea. ¿Ya? En un exudado vamos a tener glucosas bajísimas e incluso puede llegar hasta valores negativos o cero. Por ejemplo, en casos bacterianos, un líquido pleural de etiología bacteriana, ¿no? Entonces ahí vamos a tener concentraciones de glucosas bajas. Esto hay que aprenderlos a diferenciar, ¿ya? Por eso les estoy diciendo el cuadrito. Ya en proteínas ya vamos a volver a repetir, si estoy siendo muy repetitiva en esto, trasudado menor a 3 gramos de decilitro. Ahora, el hecho de que hay situaciones en las que puede ser un trasudado, pero que puede ser patológico también, ¿ya? Habíamos hablado incluso en estos casos crónicos, como la sífilis, tuberculosis puede ser, ¿ya? Pero generalmente suelen pasar los 3 gramos de decilitro. Todo se analiza con la clínica, ya no es memorístico, estos son referencias. Prueba de Ribalta negativo y siempre va a ser positivo en un exudado, ¿no? Justamente porque les dije, cuando hablamos por una infección, pues va a alterar lo que son la permeabilidad, por lo tanto, va a haber aumento de las concentraciones de proteínas y eso es lo que nosotros vamos a determinar con la prueba de Ribalta en líquido seroso. Lípidos negativos. En un exudado, pues de 1 a 4.5 gramos de decilitro. Este es de acuerdo a su guía la doctora. Calcio no hacemos, tampoco hemos hecho lípidos, tampoco hemos hecho LDH en laboratorio. En cuanto a la concentración de calcio, va a ser menor que el nivel sérico. O sea, sería menor a 8, ¿no? Porque los valores normales de calcio es de 8 a 10.5. Entonces, en un exudado vamos a tener calcio más alto, LDH menor a 200 unidades litros en un trasudado y en exudado mayor a 200. Aquí algo falta, y les he repetido ayer incluso a los chicos de la 1, me preguntaban por lo de tuberculosis, en el caso de tuberculosis, los cloruros. Había dicho que los cloruros son más específicos para etiologías tuberculosas. Ya es específico en esos casos es que hay disminución de los cloruros o de la concentración de cloruro. Procesamiento de muestra. Ya, si no les entra casos clínicos, estas cositas es lo que la doctora les va a preguntar en el examen, ¿ya? Muestra sin centrifugar, ya estamos haciendo un resumen acá. No centrifugamos la muestra para hacer recuento celular, tampoco Ribalta. ¿No? Ustedes directamente ocuparon la muestra original en el laboratorio. Y en lo que es PANDI, en líquido cefalorraquídeo, que igual lo utilizamos en muestras sin centrifugar. Ribalta para líquidos serosos, PANDI para LCR. Igual, memorícense eso, no se olvide, igual va a entrar en su examen seguramente. En la muestra centrifugada o en el sobrenadante, pues hacemos todo lo que son las pruebas químicas y el examen serológico. Glucosa, cloruros, proteínas, VDL, o si le hacen LDH, o si le hacen calcio, todo eso es con el sobrenadante. Y con el sedimento, vamos a hacer lo que son los exámenes diferenciales, las tinciones, con el sedimento. Aquí este método es lo que yo les preguntaba en clase y les decía cuál es el método que se utiliza. Han hecho algunos grupos, no sé qué grupo, si es del grupo... Espérenme, voy a revisar si su compañera ingresó. Ya, entonces aquí tenemos un método, se los puse aquí en una gráfica incluso para que no se les olvide, ¿ya? En presencia de coágulo, cuando hay coágulo en la muestra, no se realiza ¿qué? El examen o el recuento celular, habíamos dicho, ¿no? No es fiable hacer un recuento celular cuando hay presencia de coágulo. Si el coágulo es pequeño, sí, lo hacemos de recuento celular, porque la idea es entregar
al médico la información o el resultado o el análisis más completo posible. Ya no es porque hay un coágulo pequeño, hay un coágulo, no lo voy a hacer porque es medio flojera, no. Entonces tengo que ver las alternativas y decir, es un coágulo pequeño, entonces puedo hacer. Es una información importante para el médico, el recuento celular. Obviamente ustedes como bioquímicos, existe una parte donde dice observaciones, entonces ahí colocan presencia de un coágulo pequeño, entonces ahí el médico ya toma en cuenta al momento de analizarlo. Entonces, no hacemos el recuento celular, pero sí tenemos que hacer el examen diferencial. Y nosotros hacemos por un método conocido como impronta. Tampoco no se olviden de esta palabrita. ¿Ya? Método impronta. ¿Qué es lo que han hecho ustedes en laboratorio a los que les ha tocado muestras con coágulo? En un porta marcaron por abajo un circulito y agarraron el coágulo, hicieron como un óvalo, ¿lo ven? Entonces eso dejaron secar y después hicieron la tinción con azul de metileno para hacer el recuento diferencial, polimorfonucleares y mononucleares. Ya como dice, marcar un círculo por detrás del portaobjeto, presionar el coágulo en la parte marcada y dejar a temperatura ambiente, luego se realiza la tinción. ¿Qué tinción? Azul de metileno para poder clasificar el examen diferencial. Si están hablando en los grupos para que les ingrese o algo, me avisan porque aquí no me llegan las solicitudes. Ya, Sí, en el examen químico, esta parte también es importante, ¿ya? Aquí tenemos para determinar proteína. El método o la reacción de Ribalta es un método cualitativo. También les pregunta de esa manera, ¿cuál es el método cualitativo? Para determinar proteína. Entonces, para estudiar la presencia de proteínas en líquido seroso por el método cualitativo es la reacción de Ribalta. ¿Esta reacción se basa en qué? Tienen que saber eso también. ¿Cuál es el fundamento, en pocas palabras, de la reacción de Ribalta? Porque estamos determinando proteínas de forma cualitativa. Entonces, dice, esta reacción se basa en el principio de desnaturalización de las proteínas en presencia de un ácido débil. ¿Qué ácido es el que hemos ocupado? ¿Se acuerdan? Ácido sulfúrico. No. ¿Qué ácido es? Creo que era el acético. acético, Auxi. Ácido acético. Ajá, ácido acético. Entonces, esto de acá. Desnaturalización de proteína en presencia de un... Puede que les pregunte también para qué sirve la reacción de Ribalta. Ya en el método cuantitativo, pues hacemos el método de Biuret, el que conocen ustedes, el que lo han hecho en Clínico 1, hemos hecho ese método de Biuret, ya para determinar la concentración de proteína. Entonces, ustedes han hecho el procedimiento colocando blanco, estándar, paciente, llevaron a baño María y leyeron en el espectrofotómetro. Después calcularon, como de costumbre, ustedes saben calcular desde Clínico 1. Y dependiendo si el líquido era exudado o trasudado, ya les habrá salido pues, por encima de 3 gramos de decilitro posiblemente. A algunos les habrá salido menos de 3 gramos de decilitro. Entonces, estos dos son importantes. ¿Cuál es el método cuantitativo y cuál es el método cualitativo? Y este nombrecito, no se olviden, el método de Biuret para líquido seroso. La determinación de glucosa y cloruro es el mismo método que nosotros utilizamos en Clínico 1. Hemos utilizado el método oxidasa-peroxidasa. Es lo mismo, ya es lo mismo. Solamente, ¿qué es la diferencia acá? Es la muestra. En el otro hemos ocupado suero, en este caso ocupamos un líquido pleural, un pericárdico, un líquido cefalorraquídeo, que sería un poquito aparte, pero solo me voy al líquido seroso. En cuanto a cloruro, pues utilizamos el método de tiocianato de mercurio. Este fundamento ustedes lo tienen en su guía, ya lo tienen en su guía.
No sé, no estoy segura si les va a preguntar. Creo que les puso en su cuestionario, así que también revisen sus cuestionarios porque en base a eso a veces pregunta la doctora la parte del laboratorio. Ya, y aquí tenemos los valores de referencia de 18 a 132 miliequivalentes litros. Si se corta al mismo link, chicos. En el examen serológico, pues este examen nos ayuda, por ejemplo, a poder clasificar o para el diagnóstico de casos sifilíticos o luéticos. Se los conoce así, les puede preguntar etiología sifilítica o etiología luética, que es lo mismo, ya solo el nombrecito cambia. Es un método de floculación en placa, esto ustedes ya lo saben hacer, ya lo han hecho, es un procedimiento bastante sencillo. En el recuento diferencial, esto también, chicos, porque lo he visto en algún examen igual, no sé si año pasado, no me acuerdo, pero les preguntó los diferentes tipos de métodos. Sí, Auxi. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Auxi. Las personas que recién están ingresando, por favor, sus nombres completos. A mí no me gusta que ingresen con una abreviatura, con un puntito, 3 puntitos y no sé qué. ¿De qué se ocultan? Nombre completo. No. En el recuento celular les había dicho que es importante que ustedes sepan estos dos métodos, porque les ha preguntado también en un examen. El método directo lo ocupamos para muestras límpidas e incoloras. Puede ser un líquido pleural, pericárdico, peritoneal. De la misma manera se aplica en un líquido cefalorraquídeo también. Entonces, el método directo se coloca la muestra entre esperen, siguen ingresando. Colocamos la muestra, porque hacemos el recuento en la cámara de Neubauer, ¿no ven? Contamos la muestra, colocamos ahí y luego contamos toda la cámara. Y para hacer el cálculo, pues aumentamos un 10%. Calculamos un 10% más y ese sería el resultado. Ahora, ¿en qué casos ocupamos el método con dilución? Tomen en cuenta aquí todas estas palabritas que yo les coloco en negrilla, no es por así nomás, ¿ya? El método con dilución se los utiliza o se lo ocupa este método cuando las muestras son turbias. ¿Han trabajado ustedes con muestras turbias, opalescentes o sanguinolentas? Sabemos que el líquido turbio, ¿qué función cumple? Es la de destruir o lisar los eritrocitos para que haya mayor visibilidad y hacer el recuento de glóbulos blancos. ¿No ve? Entonces, cargar en la cámara y dejar 7 a 10 minutos, ese procedimiento ya lo saben. Contar en los 4 cuadrantes principales donde se hacen el recuento de glóbulos blancos donde han hecho hematología, de la misma manera. Entonces tomen en cuenta acá esto, 4 cuadrantes acá y aquí es toda la cámara en el método directo. Y aquí tenemos un esquema de lo que son los cuadrantes. Al decir 4 cuadrantes estoy hablando 1, 2, 3, 4. En cambio, toda la cámara, me refiero a que debo contar en toda la cámara, cuando es el método sin dilución. En el examen diferencial, pues tengo que clasificar mononucleares y polimorfonucleares. ¿Qué tinción hacemos? Hacemos el que nosotros hemos hecho, es azul de metileno. Ya en lo que son las tinciones Gram, Ciel, Nielsen, tinta china, ya en la parte de examen bacteriológico. Ya esos puntos claves que les estoy diciendo, no se olviden, vuelvan a repasar eso. Voy a dejar de compartir y voy a ver si podemos resolver unos 2 casos clínicos o repasar.
presión oncótica, pues no vamos a tener niveles o recuentos altos, ¿ya? En este caso sería un trasudado, obviamente, nunca va a ser un exudado. Entonces, no vamos a tener recuentos altos de leucocitos, porque no hay afección, no hay una reacción inflamatoria a causa de un microorganismo. En lo que es otro, características de trasudado, por ejemplo, en una etiología sifilítica, estos son casos crónicos, ¿no ven? La sífilis, pues, va a tardar en llegar a este tipo de líquidos. Va a haber una diseminación posterior, sobre todo afecta cuando tenemos estos casos de sífilis terciaria, donde la sífilis terciaria prácticamente el paciente no tiene síntomas, no tiene síntomas. Entonces puede ser directamente la consecuencia, y ya cuando se le hace la prueba al paciente, tal vez por una neumonía, etcétera, puede llegar el paciente y descubrir que también tenía sífilis en el líquido. Entonces, en ese caso, vamos a tener elevación, sí, de recuento celular, pero no muy notorio, según las bibliografías que se manejan, no muy notorio, a diferencia de un caso agudo, que sería un proceso bacteriano, por ejemplo. Entonces, en esos casos, sabemos que en casos crónicos, los que aumentan son los linfocitos o los mononucleares, pero no en gran cantidad como es un caso agudo, ¿ya? Para diferenciar entre ya la presencia de una muestra que tenga características de trasudado. Pero en este caso, seguramente las proteínas también van a estar ligeramente elevadas. Por ejemplo, digamos que en el líquido pleural tengamos una muestra amarillo pajizo, que puede ser considerado como normal, y también ligeramente opalescente, digamos. Pero resulta que las proteínas están 3.1 gramos de cilitro. Y resulta que hemos hecho el BDRL y nos salió reactor. Ya nos salió reactor. Entonces ahí ya tenemos una etiología, aunque esas características me diga que es de trasudado. Un trasudado no lo voy a clasificar con el color ni con el aspecto principalmente. Para eso son las proteínas, ¿ya? No me estén confundiendo de que, la muestra es amarillo pajizo y ligeramente opalescente. Es un trasudado. ¿Ok? Tiene características de trasudado. Pero le haré unas proteínas. Parece ser normal, pero no lo es. Resulta que tiene una patología. ¿Ya? Le hago el recuento celular, tiene pues entre 400, 500 células en el recuento, no como en las bacterianas que tiene 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, etc. Entonces, ahí tomar en cuenta, ya aunque tenga característica de trasudado, si las proteínas salen 3, 3.1, 3.05, digamos, ya es un exudado, ya por la concentración de proteína. Entonces, si hay afección a causa de un microorganismo, aumento de células. Pero si es afección por otra patología secundaria que lleve a lo que es el derrame, como por ejemplo la cirrosis hepática, un síndrome nefrótico, por ejemplo, no hay afección del microorganismo. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que el organismo no va a reaccionar liberando altas concentraciones de glóbulos blancos para defendernos, en pocas palabras, ¿ya? Así en palabras más sencillas. ¿Quedó claro? Sí, Ausi. Entonces, la sífilis dijo que más que todo se va como a un proceso crónico y ese, dependiendo de las cantidades de proteínas, yo lo clasifico como trasudado o exudado. Exacto. Aunque su muestra sea ligeramente opalescente y parezca tener características de un trasudado y resulta que las proteínas están por encima de 3, usted ya dice que es un exudado, porque con las proteínas se clasifica eso, ya es principal. Después existen los criterios de Lai, que se hace pruebas de proteínas en líquidos y proteínas en suero, también la LDH. Pero eso nosotros no las hacemos en laboratorio, también es importante que se tomen en cuenta en estos criterios, se aplican estos criterios también en la parte de médica, nosotros las vamos a aplicar cuando estemos trabajando en un laboratorio, entonces no solamente son las proteínas, también está el colesterol, ¿no ves? Leyeron teoría, ¿no? En teoría dice también el colesterol nos ayuda, es una información importante para poder clasificar. Criterios de Gasa también existen, entonces eso hay un poquito más, leemos teoría y no solamente va a ser proteínas totales, también existen otras pruebas que se pueden hacer que nos ayudan a poder clasificar mejor la etiología, o perdón, el si es exudado o extrasudado.
¿Alguna otra duda? Sí, aquí en la guía de la práctica de ahí de cloruro, la fórmula esa que sale en la práctica está bien escrita. ¿No sería absorción de estándar por 100 en lugar de absorbancia de muestra sobre absorbancia estándar por 100? Esa es una fórmula directa, si no me equivoco. ¿Ya? La que tienen en su guía es la fórmula directa. ¿Ya? También se puede calcular de esa forma. Pero yo les dije siempre en laboratorio, saquen su factor. Porque eso es prácticamente como les valida el resultado, su procedimiento, que esté correcto. Ya incluso les he dado yo factores de la marca que estamos trabajando, ocupan de 190 a 200. Entonces, ¿cómo se saca el factor? Por una fórmula simple. Concentración del estándar dividido entre la absorbancia del estándar. Entonces, sacamos el factor y luego calculamos la concentración de cloruros en el paciente como absorbancia del paciente por el factor. La misma fórmula que ustedes han ocupado para glucosa. Les digo eso porque lo primero que se acuerdan es glucosa, la misma fórmula, ¿ya? Lo mismo, solo que en el libro está de forma directa. Y aquí las unidades no afecta para nada, la fórmula es la misma, ustedes trabajan con las unidades que les dan. ¿Por qué hago referencia en esto? Porque en uno de sus cuestionarios me convirtieron de miligramos decilitro a miliequivalente. Si la marca que estoy trabajando para cloruro ya está en las unidades de miliequivalente litro, no hay necesidad de convertir. Si en caso estuviera en miligramos decilitro la marca que estoy trabajando, entonces sí hay necesidad de convertirlo porque me solicita que sea en miliequivalentes litro o milimoles, etc. Porque unidades hay un montón para poder informarlas, ¿no ven? Es lo mismo para líquido cefalorraquídeo, es lo mismo líquido seroso. Ahora, no piensen que hay que calcular diferente para un pleural, diferente para un pericárdico, diferente para un acítico. La fórmula no cambia, ¿ya? En lo que es glucosa, lo mismo. Es como hicieran en un suero. La única diferencia acá es que ustedes ocupan líquidos serosos, que serían pleural, pericárdico o acítico, o líquidos de derrame. Y en proteínas, lo mismo que han hecho en clínico 1. La fórmula es la misma, los factores es lo mismo. Estamos ocupando el método de Biuret, lo mismo que hemos ocupado en clínico 1. ¿A ver? Ahora, en lo que es el líquido cefalorraquídeo, ahí hay una única diferencia, que es ¿en qué? ¿Cuál es lo diferente, a ver, en líquido cefalorraquídeo? Que se trabaja con el reactivo de Pandi para proteínas. Me refiero a la concentración de glucosa. Se trabaja con el doble de muestra. Se trabaja con el doble de muestra. Exacto. O sea, se utiliza el mismo reactivo, la misma marca, pero se coloca el doble de muestra. Y hacemos lo mismo, ¿ya? Llevamos a baño María nuestros 3 tubitos, blanco, estándar, paciente, 10 minutos será, 5 minutos, dependiendo de la marca que me dice, porque hay algunos que trabajan con 5, trabajan con 10 minutos. Leen el espectrofotómetro, calculan como de costumbre, eso les digo porque es lo mismo que en clínico 1, y luego el resultado final, supongamos que el resultado le salió a ustedes 80 miligramos decilitros de glucosa en líquido cefalorraquídeo, ya no estoy hablando de líquido seroso. Entonces, ese 80 ustedes lo dividen entre 2 porque han colocado el doble de muestra, ¿no ven? Lo dividen, no lo multiplican. Ya porque me han multiplicado en algún cuestionario por ahí. Lo dividen entre 2 y ese resultado es lo que entra al informe. ¿A qué me refiero con informe? A ese cuadro que yo les presento en los casos clínicos, ahí ya va dividido en líquido cefalorraquídeo. Después cloruro, proteína, lo mismo. Ya es la única diferencia ahí. Obviamente proteína nosotros ocupamos el rojo de pirogalol para el líquido cefalorraquídeo. ¿Alguna otra duda? Vamos a resolver. Sí. ¿Les parece si, díganme? En la parte de glucosa en líquido cefalorraquídeo, en el libro de laboratorio, abajito dice valor de referencia de 50 a 70, pero en realidad trabajamos de 15 a 45, ¿no es? ¿De glucosa? Ajá, líquido cefalorraquídeo, es que está con otros valores. No, para líquido cefalorraquídeo, no sé si tengo mi guía acá. Para líquido cefalorraquídeo está bien de 50 a 70 o de 50 a 80, pero glucosa.
Glucosa, proteína es de 15 a 45, ¿no? Proteínas es de 15 a 45 miligramos de decilitro. Pero ahí dice glucosa o qué? No, sí está bien, solo que en otro cuadro aumenta como 10 más Ah, de ya. líquidos para Sabemos proteína. que en los laboratorios van a tener siempre valores de referencia, ¿no ve? Diferentes, pero similares. No va a ser la variación tan amplia. Ustedes pueden ocupar el que está, yo les digo siempre, ocupen el que está en su guía de laboratorio, pero si delante, adelante o más atrás hay otros cuadros incluso que les dice etiología tanto, tanto, viral, etcétera, y les da valores de referencia que están diferentes, sí, pero similares, ya, en pocas palabras, hay un aumento tal vez no de 50 a 80, tal vez será de 50 a 70, digamos así, variación. Pero no se hagan problema con eso. Ustedes pueden trabajar con cualquiera de los dos. ¿Ya? Eso lo que la doctora saca es de, existen varias bibliografías y seguramente esa bibliografía que ella está ocupando ocupa esos valores de referencia. Lo que nosotros ocupamos, la bibliografía que nosotros ocupamos para procesar es otra, pues lo que yo entiendo en cuanto a lo que me está diciendo. Ya la bibliografía que según entiendo, o al menos en la guía que yo tengo, ocupa el libro de, ¿cómo se llama el libro? Graph de líquidos corporales. Más o menos de ahí veo que ha sacado bastante información la doctora, que ocupa esos valores de 15 a 45. Pero tal vez los casos clínicos ha sacado de otros libros que tienen otros valores de referencia. Por eso se dice valores de referencia, no valores normales. Pero los dos no importa. Si usted en su examen coloca ese valor de referencia que está en la otra parte de su guía, no se hace problema, lo va a revisar, está bien. ¿Ya? Si esa es su preocupación. Ahora vamos con los casos clínicos. Vamos resolviendo, ¿les parece si resolvemos un caso clínico de... ¿Existen cuántas etiologías en líquido seroso? Viral, bacteriano, sifilítica o luética, tuberculosa y micótica. Existen esos 5 etiologías. Ahora, ¿cuál de ellas, o 2 por lo menos, hay que resolver? Porque según la doctora va a entrar más o menos, les coloca uno será de los cuadros, no les va a colocar más de 2. Y si es que le entra, ¿no? Los casos clínicos, no siempre coloca. La idea es que ustedes sepan interpretarlo. ¿Cuál de las etiologías no lo entienden bien? O repasamos una bacteriana y otra, un proceso agudo y otro crónico. Creo que sería mejor, ¿no? Ya, vamos a hacer una de etiología bacteriana, repasar porque ya hemos avanzado, ustedes también han avanzado el grupo A2. Si es que hacemos todo, nos vamos a estar hasta las 3 de la tarde. Y hasta esa hora ustedes se duermen. Ya. Sí estoy compartiendo, ¿no? A ver quiénes más faltan. Sí, Ya, vamos a hacer de etiología bacteriana. Aunque no debí colocarle, esperen un ratingo acá. Le voy a tomar examen indirectamente, ¿ya? Espérenme. Vamos a repasar, ya no les voy a dar, explicarles cada uno. Vamos a hacer un repaso. Voy a borrar las etiologías y ustedes me van a descubrir qué etiología es. Van a analizar ahí. Ya. Ya. Todos con sus cámaras prendidas, chicos. Aquí va a ser participación de todos. Ya. Enciendan sus cámaras. Qué manía de apagar sus cámaras, chicos. Ustedes, ¿qué se les viene a la cabecita? Que es un líquido seroso. Ya no es un líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí tenemos un líquido acítico. Ya, esta era la primera diapositiva, que era etiología bacteriana. Esta sí les voy a explicar nuevamente.
¿ya? Al decir líquido acítico, habíamos hecho en el cuadrito anterior, les había explicado que el volumen va a depender dependiendo del sitio que se ha hecho la extracción. En este caso es un líquido acítico, me llegó 70 ml. Tal vez a la extracción incluso más todavía sacaron líquido, ¿ya? Pero no llegó esa cantidad al laboratorio. Un color blanquecino, aspecto turbio. Entonces aquí de entrada ya me está diciendo que la muestra no es normal. Entonces, al darme estas características, acordémonos con el cuadro anterior que hemos hecho. La turbidez y blanquecino, ¿a qué nos hacía referencia? ¿A un trasudado o a un exudado? Les digo a qué nos hacía referencia porque no clasifico. Un exudado. Exacto. pH de 8. Densidad obviamente alta, ¿no? Porque esto turbio ya, pues no vamos a tener 1.020. ¿Quién está rayando mi pantalla? No vamos a tener 1.020 ni 1.025, vamos a tener más alto. 1.030 seguro, clavado. Sangre, en este caso negativo, puede ser positivo, incluso acá. Ya puede estar positivo, de acuerdo al cuadro que era etiología bacteriana. Este es de etiología bacteriana. Coágulo contiene uno pequeño. Yo les he colocado aquí uno pequeño para que podamos hacer el recuento celular, para explicarles el recuento celular. Puedo incluso colocarles un coágulo grande y aquí no hacerlo nada. Y si existe un coágulo grande, a ustedes colocan, no se realizó por presencia de coágulo, le colocan aquí, ahí. Explican ustedes por qué no han hecho el recuento celular. A ver. En este caso tenemos un coágulo pequeño, por lo tanto podemos hacer el recuento. En el examen químico, glucosa de 30 miligramos decilitro. Está bajísimo, ¿no? Porque la glucosa casi son similares, o la concentración de glucosa, los valores de referencia son similares a las del suero, a los valores de referencia que ocupamos en suero. Entonces, aquí tenemos glucosa baja. ¿Será característico de etiología bacteriana? ¿Qué dicen? A ver. Sí. Justamente porque las mismas bacterias consumen la glucosa. Consumen la glucosa las mismas bacterias. Al haber recuento celular alto, igual se consume glucosa. Incluso puede estar más bajo aquí, 20, 10, 15 miligramos de decilitro. Es marcado la disminución de glucosa que tenemos de etiología bacteriana. Seguramente este paciente ya ha ingresado con fiebre, con más síntomas. Proteína. Al haber aquí un líquido exudado y hacer un exudado a causa de una bacteria, la bacteria va a dañar anatómicamente también la cavidad. Entonces, al dañar, ¿qué pasa? Aumenta la permeabilidad. Entonces, al aumentar la permeabilidad, las proteínas escapan, en pocas palabras, salen, ¿no ves? Y aumenta eso, la concentración en la muestra que nosotros estamos procesando, vamos a tener concentraciones altas de proteínas. Aquí tenemos 4.8 gramos de decilitro. Entonces, ¿qué me dice aquí? Con esto confirmo que es un exudado, aunque ya me daba pautas de ser un exudado en la parte física. Ahora, proteínas con ribalta siempre van de la mano, ¿ya? No puedes estar proteínas de 4.8 gramos de decilitro y ribalta negativo. No hay relación, porque los dos me evalúan o me examinan, ¿qué? Proteínas. Uno es cualitativo y el otro es cuantitativo. Entonces, los dos van de la mano. ¿Cuándo puede haber un falso positivo en ribalta? Supongamos, ejemplo, ya, proteínas de 2, me salió 2 gramos de decilitro en una muestra cualquiera de los líquidos que estamos trabajando. Y ribalta me sale positivo una cruz. ¿Hay relación o no hay relación? ¿Qué dice? A ver, Ruth. No hay relación, porque tiene que ser mayor a 10 para que pueda. Para que pueda marcar ribalta positivo. Sí. Ya. Bien. Está bien lo que dice su compañera. Pero ¿cuándo podemos tener un resultado falso positivo?
Obviamente no vamos a tener 5 o 4 cruces, digamos, sino máximo tal vez 1 a 2 cruces. Cuando la muestra me llegue con sangre, ¿ya? Porque la presencia de hemoglobina la hemoglobina es una proteína también, ¿eh? Entonces, ahí vamos a tener falsos positivos seguramente. Tal vez fue problema de la extracción, es que la presencia de sangre es por la extracción, no necesariamente por la patología. Entonces ahí pues al colocar el Ribalta con el ácido acético con la muestra, obviamente lo va a hemolizar, lo va a destruir y se va a liberar hemoglobina. Y esa hemoglobina es lo que está detectando el Ribalta como positivo una cruz, porque también es una proteína. ¿Ya? Entonces por eso puede haber un falso positivo en esos casos, si es que hubiera sangre en la muestra. Pero en este caso estamos hablando de una patología específica. Aquí ni tiene sangre, entonces proteínas por la patología. Ribalta, 3 cruces. Sí va relacionado con la concentración de proteínas, que es 4.8. Si las proteínas totales, por ejemplo, me salga 5 punto algo, seguramente el Ribalta me estará marcando 4 cruces, 5 cruces, entonces siempre van a ir de la mano, les digo. Si en caso tendría proteínas de 3.1, Ribalta pues será positivo una cruz, digamos. Se vamos relacionando en ese aspecto, ¿ya? En el examen serológico no reactor, no me marcó acá. Entonces, descarto que sífilis, habíamos dicho. Cloruro, ¿está dentro de sus valores normales o está muy bajo? Normal. Normal. De 118 a 130 miliequivalentes litros. Ese es el valor de referencia que ocupamos. Si hay alguna variación en su guía, no creo que sea muy notorio. Debe ser más o menos esos valores igual que está en su guía de laboratorio. Ahora aquí va a estar normal. Les había dicho que acá es característico en caso de tuberculosis. En tuberculosis vamos a tener bajo. Vamos a hacer uno. O vamos a ver uno de tuberculosis. El recuento celular, sí se las ha hecho. Aquí 2.200 células. ¿Eso será normal? ¿Qué dicen ustedes? No es normal, ¿no? Si puede ser un 80, un 70, este líquido acítico, un 100 o un poquito más, no necesariamente puede indicar una patología. Pero estas concentraciones altas, así, incluso más, 5.000, 6.000, 10.000, etcétera, puede estar mucho más alto en líquido acítico. Pero eso que me indica que es un proceso bacteriano. Entonces, al yo ver ese recuento tan alto de leucocitos, glóbulos blancos, tengo que sospechar de que hay presencia de bacterias. Obviamente, seguramente en lo que estoy haciendo en mi recuento celular estarán secando mis placas por ahí para hacer la tinción. Y ya con eso confirmaría, debe haber presencia de bacterias en la tinción de grano. Ah, sí, tengo una duda. ¿Cuál? En la parte de recuentos celulares es lo que me chipa, ¿no? No le entiendo bien. Se ocupan los mismos valores, supongamos, de los leucocitos de 5.000 a 10.000 y de ahí se puede caracterizar si es bacteriano viral. No. Para empezar, de 5.000 a 10.000 es en sangre total. ¿Ya? Es un tipo de líquido. Líquidos serosos es otro tipo de líquido. No tienen nada que ver, ¿ya? Pues son diferentes muestras. Entonces, nosotros en sangre total, en punción venosa, dicen los valores de referencia de 5.000 a 10.000. Son los valores normales para glóbulos blancos. Ahora, si hay un proceso viral o bacteriano en sangre, cuando usted analice en sangre, ahí sí va a tener alto. Si es un proceso bacteriano va a estar alto igual. Cuando usted haga su fórmula ahí, neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, basófilos. Cuando yo hago hematología tengo que clasificar eso. Ya, obviamente de que hay un proceso inflamatorio lo hay, que también va a afectar a lo que es cuando hagamos toma de muestra, porque el paciente no va a decir, la afección solo es el líquido seroso, el resto nada, todo normal. No, el cuerpo se afecta en general. ¿No ves? Pero aquí me interesa lo que estoy. Seguramente le han hecho hematología también al paciente. De hecho que le han hecho también la hematología. Entonces, ahorita lo que yo estoy procesando es un líquido pleural, acítico, y tengo que tomar en cuenta qué valores más o menos o qué cantidad de células blancas tiene un líquido acítico normal, un líquido sin patología. Entonces, por eso les digo, puede ser un 80, un 70, ¿sí? Normal incluso, sin patología.
pero cuando ya tenemos alteraciones de arriba de 500, un ejemplo, 800, 900, 10.000, 5.000, ahí sí es alterado. No ocupen los mismos valores de referencia que en sangre total, ¿ya? Examen diferencial. Ahora aquí vamos a clasificar. Esta prueba es una de las más claves para poder clasificar. Si bien nosotros vamos haciendo referencia a lo que su compañera me pregunta, en hematología hacemos todas las fórmulas. Eosinófilos, basófilos, todo lo contamos, ¿no ves? En cambio aquí en líquido seroso, nosotros clasificamos netamente polimorfonucleares y mononucleares. Yo no estoy colocando si es un eosinófilo, si es un basófilo. Entonces, en los polimorfonucleares serían pues los que se elevan en un caso bacteriano. Aplicamos el mismo criterio de cuando trabajamos una muestra de sangre venosa, por ejemplo. Entonces, cuando tenemos un caso bacteriano, ¿quiénes son los que se van a elevar? Pues los neutrófilos. ¿Eh? Y al elevarse, a ver si entran. Entonces, los neutrófilos pues son polimorfonucleares. Entonces vamos a clasificarlo aquí en polimorfonucleares. Ahora mononucleares va a ser el resto. Hay predominio de polimorfonucleares. Estamos hablando de etiología bacteriana. Ahora en el examen bacteriológico, ¿qué vamos a hacer? Si estamos hablando, aquí es un caso a simple vista por todas las pruebas que estamos haciendo, y aquí incluso hay muchas pruebas que nos dicen es bacteriano. Entre ellas hemos hecho lo que es el examen físico, la glucosa está baja, entonces ya tengo que sospechar. Proteínas altísimas, más todavía, el recuento todavía está altísimo, entonces con seguridad tengo que buscar en la tinción de Gram presencia de bacterias, tengo que observar bacterias. En este caso tenemos tinción de Gram, escasas bacterias Gram positivas. Aquí no voy a clasificar el tipo de bacteria, para eso tengo que hacer cultivo. Para eso llevo parte de la muestra de líquido al área de bacteriología y me hagan un cultivo. ¿Ya? Acá puede en algunos casos también, digamos, no observar bacterias, digamos. Puede ser cuando el paciente esté en tratamiento con antibióticos y se le hizo después la toma de muestra. Entonces ahí influye también. Pero en este caso hemos observado escasas bacterias Gram positivas. En la tinción de Ziel-Nielsen no hay bacilos ácido alcohol resistentes, tampoco en la tinta china, porque la tinta china es específico para casos micóticos. Si hay afección por Cryptococcus neoformans, ahí la tinta china va a marcar positivo. ¿Qué más me olvidaba acá? ¿Qué más tenía que decirle? En la tinción de Gram, aprovecho a decirles a los demás, aunque ya les he dicho a un grupo, no existen levaduras Gram positivas y Gram negativas. ¿Ya? O sí, una preguntita. Dígame. ¿Cuál es su pregunta? Para la tinción de Ciel, No la escuché. Vuelva a repetir su pregunta, por favor. sí, en el caso de las tinciones Ciel-Nielsen, con la doctora, ¿cómo deberíamos informar si el caso fue positivo, digamos? Que ayer estuvimos Creo que está mal haciendo un caso su... familiar y creo que todos lo hicimos mal. Creo que está mal su señal, que no se le separa cuando está hablando. No le escucho. Creo que quiere decir que ayer hicimos un caso clínico y, o sea, ¿cómo podríamos reportar en 100 Nielsen cuando nos dé positivo? Cuando encontremos VAR. Puede ser, a ver, la forma en la que ustedes deben informar si observan un bacilo ácido alcohol resistente en su tinción. A ver. Entonces, lo mismo, escasos bacilos ácido alcohol resistente. Abundantes bacilos ácido alcohol resistente. De esa manera informamos nosotros. La La doctora ayer nos doctora dijo que corrigió estaba eso. mal.
e ¿En qué informar el sentido? caso regular o abundante. Dijo que había que hacer como una tabla. Ah, también No, eso aplican sobre todo en bacteriología, sí se clasifica de acuerdo a la cantidad de bacilos que hemos observado, se hace una tabla. Sí, eso por es cierto. cruces, ¿no? Sí, si no me equivoco. ¿Cómo? ¿Por cruces se reporta? Ajá. No sé si ustedes se acuerdan en la materia de bacteriología 1 con la doctora Charito, se clasifican positivo una cruz, 2 cruces, 3 cruces, de acuerdo a la cantidad de bacilos que observan, de 1 a 10, de 10 a 20, 10 a 40, y va dependiendo clasificando. Eso seguramente quiso decirles la doctora. Pero nosotros cuando hemos llevado la materia, cuando yo llevé la materia, lo informábamos así. Se puede hacer una tabla también, está correcto, no está mal. Sí, Entonces tienen que informarle de esa manera, chicos. Si les pide, ustedes tienen que hacer esa tabla que la doctora les solicita. Por eso les digo, vayan a su clase de teoría, porque a veces la doctora cambia esas cositas. Obviamente no es diferente, pero cambia. En lo que es, en algunos laboratorios lo informan de esa manera también. Entonces, dependiendo qué criterio aplican cada laboratorio, cada doctor, ¿ya? Si les dice hagan una tabla, si les dice hagan una tabla de acuerdo al cuánto observan de bacilos, pues tienen que hacer una tabla, chicos. Vayan a repasar de nuevo bacteriología 1, esa tablita que la doctora Charito nos da. ¿Ya? Eso es lo que quiso decir la doctora entonces. Como positivo, cuántas por cruces van informando, de acuerdo a la cantidad de bacilos que están observando. ¿Alguna duda acá? ¿Quedó claro la etiología bacteriana? Sí, auxilio. Ya, vamos al siguiente. Como les dije, chicos, abarcar una auxiliatura de todo el segundo corte se están dando cuenta que no es para 2 horas. Es largo. Esto les he mostrado en clase. Las bacterias que comúnmente van a provocar los derrames, comúnmente les digo, no netamente estas van a ser, y no existe otra más. En derrame pleural, pericárdico y peritoneal. Pues en derrame pleural es Staphylococcus aureus y Mycobacterium tuberculosis. Este es un líquido pericárdico. Aquí me dice líquido pericárdico. Ahora, analicemos los resultados. Y vamos clasificando en este caso qué tipo de etiología sería. No les he puesto la etiología acá, justamente para que ustedes razonen. Ya, para que ustedes razonen. Es viral. Viral, ya. Llanos Beatriz dice que es viral. Ahora, explíquele a sus compañeros por qué dice que es viral. ¿Cómo clasificó para que sea viral este resultado? Etiología viral, se asemeja a ello. Bueno, en primer lugar me guié por lo que el examen diferencial mononucleares está elevado. Glucosa estaría dentro de los valores normales y sería un exudado porque es mayor a 3. Exacto. Después sería también por el volumen, el color, el aspecto de color está... En esa parte, si no le entiendo bien entre los colores, ¿cuándo sería normal o sería un proceso bacteriano viral, algo así, el color? No le entiendo bien esa parte. Primero, una muestra de, en este caso, líquido pleural, normal en cuanto a su color. ¿Qué color es? Primero tienen que saber cómo sería una muestra de líquido pleural normal, sin afección alguna. De ahí vamos partiendo. Si no es, entonces, ¿cómo voy a poder saber si es patológico o no es patológico? ¿No ven? ¿Qué les dije? Que estos líquidos tienen características similares a las de suero. Entonces, ¿qué dice la guía de laboratorio, perdón, de teoría? ¿Qué color más o menos es el líquido pericárdico? ¿Será incoloro? ¿Qué dicen? ¿El líquido pericárdico será incoloro?
No, sí. No, no, ¿ve? Entonces, similar casi a la del suero, más o menos un amarillo claro, así. Entonces, tengo que partir primero cómo es el color, qué color es una muestra normal, un líquido normal. Entonces, ya, si va, por ejemplo, amarillo pajizo, ¿qué entiendo por amarillo pajizo? Pues no hay mucha, no hay turbidez, o un amarillo claro puede ser. Piensen en el suero. Ah, sí, y si diría un amarillo intenso, ya sería patológico. Un amarillo intenso ya se considera patológico, sí, porque eso no es normal del líquido pericárdico. Puede ser que Entonces, haya presencia de bacterias o también, quién sabe, bilirrubina, quién sabe, posiblemente también eso aumente la coloración. Ya. A ver, su compañera dice acá que es de etiología viral. Vamos a analizar si es cierto o no es cierto. Volumen 3 ml. Me llegó 3 ml, bastante bajo. Color amarillo pajizo. Aquí este amarillo pajizo puedo considerarlo todavía como normal, ¿no? No hay afección o no me da información como que valiosa para poder clasificarlo o ir clasificando un exudado y un trasudado. Aspecto ya opalescente. Entonces eso ya, primer punto. pH 6.5. ¿Qué les había dicho cuando son casos virales? El pH suele estar más bajo de 7, 6.5, un poquito menos. Entonces ahí también nos da un dato importante el pH. Densidad va a ir relacionado siempre con el aspecto. Sangre no es negativo, coágulo no contiene. La concentración de glucosa está aparente dentro de lo normal. Glucosa vamos a tener bajo, habíamos dicho en casos bacterianos, y también en proceso de tuberculosis hay ligera disminución también, notoria disminución. Proteínas, 3.1 gramos de cilitro, vamos a ribalta, positivo una cruz. Ahora, el hecho de que aquí las características, como les he explicado anteriormente, se asemejen a un trasudado y resulte que las proteínas están por encima de 3, es un exudado, porque esa información es la que me da las proteínas. Cloruro normal, ¿ok? Examen serológico no reactor, descartamos sífilis acá porque las características físicas pueden ser similares. Recuento celular no está elevado como en los casos bacterianos, ¿no ven? Y el examen diferencial, ¿qué dice? Cuando tenemos un proceso infeccioso por un virus, los que se van a elevar, ¿cuáles son? Los linfocitos, y los linfocitos son mononucleares, ¿no? Entonces, por eso tenemos aquí predominio de mononucleares. Ahora, en el bacteriológico, no hay bacterias, no hay bacilos ácido alcohol resistentes, tampoco hay tinta china, o sea, no marcó positivo tinta china. Entonces, aquí descarto bacteriano, descarto tuberculoso, descarto micótico. Ahora, existen otras dos etiologías más que puede estar ahí en este resultado, luética y viral. Ahora, entre los dos, ¿cómo voy a descartar luética por el examen? De BDRL, serológico. Por el BDRL. Entonces, ¿qué me da? Entonces sería etiología viral. Por descarte estamos haciendo en este caso el análisis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en otra etiología son similares. Vamos a mirar acá. A ver, esto voy a subir. Ahora, aquí vamos por otra persona. Ya no Beatriz. Otra persona. Dígame, estos resultados mostrados acá, ¿de qué etiología creen que es? Es sifilítica. ¿Ya? ¿Por qué será sifilítica? Por el El examen examen serológico marca reactor. ¿Ya? Ese es el punto clave aquí. Porque en lo que es el examen diferencial, igual hay predominio de mononucleares al igual que el anterior que era viral, ¿no? No marca tampoco bacterias, no hay positivo si el Nielsen, si así es lo correcto informar lo que les dijo la autora, entonces no hay positivo para si el Nielsen, tinta china negativo, entonces descartamos estas tres etiologías. Ahora vamos por lo ético y viral. Vamos al examen serológico. Reactor, dilución 1 en 4. Entonces, es sifilítico o luético. La autora acostumbra a preguntarles a ver si les dice
De etiología luética, y listo, se chiparon ahí. Es lo mismo que etiología viral o luética. En cuanto a lo que es el color, aspecto, incluso dice amarillo pajizo. Aquí donde dice el aspecto, lo podemos colocar ligeramente opalescente, ¿ya? También. Entonces la densidad está baja, no tenemos alto contenido, alto recuento celular. La densidad aumenta o el aspecto va a aumentar justamente por presencia de bacterias, de células, les había mencionado, también de proteínas. Tenemos en este caso 3.5 gramos de cilitros de proteína. Positivo 2 cruces rival. Entonces es un exudado, aunque parece ser, aunque tenga características de un trasudado en el examen físico. No se vayan con el examen físico a querer clasificar exudado y trasudado. Para eso existen las concentraciones de proteína. Glucosa normal. Cloruro 123 está normal, entonces si estuviera bajo podría estar sospechando de tuberculosis también. Y el recuento celular 230. Entonces aquí ya esto es lo que estamos haciendo como un resumen porque ya han avanzado, chicos, y no vamos a hacer a detalle. Aquí hay un derrame pleural. Y aquí les dice de etiología tuberculosa, me olvidé borrarlo. Ahora, etiología viral, sifilítica. ¿Qué más? Sí, sifilítica, las dos que hemos hecho. Tienen características iguales en cuanto al recuento diferencial. Lo mismo, miren, acá tenemos tuberculosis mononucleares. Entonces, ¿qué prueba? Aquí es lo que les dice la doctora que tienen que colocar positivo, una cruz, 2, 3 cruces. De esa manera, ¿no? Ahora, Sí. aquí tenemos la concentración de cloruro. Ya vamos a modificarlo para el otro semestre esto, porque eso es lo que manejábamos antes. Cloruro, 109 miliequivalentes por litro. Las anteriores, cloruro 123, 125. Aquí tenemos bajo. Entonces, esta es una de las pruebas más específicas aquí en líquidos para poder clasificar y decir que es etiología tuberculosa. Glucosa 60 o puede estar más bajo, les había mencionado en cuanto a glucosa. Descartamos sifilítica no rector. Es lo único con lo que podemos descartar. Pero aquí resulta que también tenemos presencia de bacteria ácido alcohol resistente. Tinta china negativa, no es micótica, no hay coágulo. Igual el color, miren, sigue siendo amarillo pajizo como en lo que es viral y luético. Aquí la clave es el cloruro, chicos, para poder diferenciar del resto. Y obviamente es un exudado porque tenemos 4 de proteínas y ribalta 2 cruces. Sí, hay en líquido en derrame pleural, por ejemplo, el valor de referencia en proteína, ¿cuánto es? Que me chipa con el de LCR, ¿es el mismo? ¿Se maneja? Ya, a ver. Primero, líquidos serosos o líquidos de derrame son 3. Pleural, pericárdico y peritoneal, ¿no? Sí. Los valores de proteína para estos líquidos es, si es exudado, mayor a 3. No importa si es pleural, pericárdico o líquido acítico. Si es un trasudado, no importa si es pericárdico, acítico o pleural, es lo mismo, menor a 3. No es diferente para cada uno. Por eso es que dice, directamente nos clasifica como exudado y trasudado. Mi cargador. Ya, este es un paciente, ya que es lo mismo que en una etiología bacteriana, ya hemos hecho con clínica, no les voy a colocar eso. No creo que les coloque paciente tanto, llega a emergencia, etc. Directamente les va por puntos, así que estudien esto de que hemos hecho diferenciar las pruebas principales para poder clasificar las etiologías. Si ustedes diferencian esto, ya tienen esa capacidad de poder diferenciar las diferentes etiologías, les va a ir bien en su examen, ¿ya? Pero si eviten... Sí. El pH en el último ejemplo que mostró no debería estar elevado. Creo que era de 6.5 en el de tuberculosis. No siempre va a estar, puede estar un poquito, como es un trasudado. Espérenme un ratito.
como es un trasudado, habíamos dado como referencias, ¿no ves? De pH, de 7 punto y algo, un poquito más. En este caso puede estar un 7 punto y pico, creo que 8 está ahí. Entre un 7.5 puede estar porque es un trasudado. Ahora, en casos de exudado sí varía bastante, dependiendo la bacteria, por ejemplo. O en casos virales, sí es una notoria también diferencia que en casos virales, según la bibliografía, dice que es menor a 6.5. ¿Ya? El pH como que no es un parámetro así muy importante, ¿ya? Porque pueden afectar virus, bacterias, hay bacterias que aumentan el pH, hay bacterias que hacen el pH abajo, entonces va dependiendo de qué tipo de microorganismo está afectando. A ver, vamos por LCR. Yo creo que con esto, LCR, despejamos sus dudas. Vamos a hacer otro, son similares casi en cuanto a la interpretación, pero líquido seroso es una cosa, líquido cefalorraquídeo es otra cosa muy diferente. Ya es otro tipo de líquido. No son líquidos serosos para empezar. Tampoco está dentro de la clasificación de líquidos de derrame, ¿no ven? ¿Dónde está? Líquido cefalorraquídeo. ¿Leyeron teoría de líquido cefalorraquídeo? Pero no me mientan, díganme la verdad. ¿Leyeron? ¿O no leyeron todavía? Claro, ya han ido a pasar clases, ¿no? Ya deben saber algo por lo menos. Ya, hacemos esto y con eso terminamos, chicos, porque ya veo que muchos están durmiendo, parece, y a mí por eso no me gusta dar clases virtuales. Ya, eso es lo incómodo de dar clases virtuales. Como esto era netamente resolución de casos clínicos, entonces le di virtual, aunque yo les dije a los del centro puede ser presencial, pero también hace frío y demás, y se les entiende, pero mínimo, cuando se les pregunte, respondan. Aún si no va a dar espermograma. Vamos a ver de espermograma si lo hacemos hoy o voy a tener que programar posiblemente otra clase mañana. Para mañana. Para mañana en la mañana. Sí, Agustina, mañana, por favor. Eso estaba pensando también porque estar, mire, ¿desde qué hora estamos? Desde las 10. Vamos a terminar casi 12:30 de lo que es netamente líquido. Y irnos a otro tema sin que ustedes habían estudiado, porque seguringo, 1 o 2 personas, poquitingos son los que han llegado a espermograma. Seguro, de eso estoy segura, chicos. Algunos nomás ya han llegado a espermograma. No, otros recién lo van a leer hoy, en la noche o mañana. ¿No ven? Entonces, yo creo que espermograma está mejor hacerlo mañana temprano. Ya vamos, no sé, en la mañanita, en las 8 o 9 de la mañana vamos a hacer, porque yo tengo clases a mediodía. Así que voy a tratar de pasarles en la clase en la mañana para que nos dediquemos netamente a espermograma, porque es otro tipo de muestra que estamos trabajando. Si bien tiene cierta similitud en los líquidos en cuanto al procedimiento, espermograma es un tema muy diferente y hay que estudiar la teoría. Estudien la teoría porque hay bastantes preguntas que la doctora les puede hacer. Muchas preguntas les puede sacar de espermograma. Vamos a repasar LCR y yo les programo mañana. Les aviso a ustedes o les aviso a los del centro interno para que lo publiquen. ¿Ya? Una de las dos. ¿Están de acuerdo con lo que le hacemos mañana? Sí, Ausi. Sí, sí. Ya, mañana netamente, hoy despejamos líquido cefalorraquídeo y mañana hacemos directamente espermograma. Me van a estudiar, pero en líquido cefalorraquídeo ya han avanzado con la doctora. La doctora también les da la parte de pizarra, es decir, casos clínicos. Eso es lo que me dijo a mí la doctora. Yo ya les pasé, o ya les paso, ya hemos avanzado eso, incluso me dice solamente reforzarlas con ustedes. Pero yo intento como darles así caso clínico por caso clínico. Y siempre les digo, vayan a pasar con la doctora, porque a veces cambia algunas cositas la doctora, así como me han dicho ahorita, lo del tinción de Ciel-Nielsen. Miren, los que han ido a clases saben que debemos informar de esa manera, porque también se puede informar de esa manera.
que sería una de las formas más correctas, ¿ya? Pero no es que la forma en la que estamos informando estaría así mal, porque lo ocupan en algunos laboratorios como referencia, pero para informar ya en su informe ya debe ser diferente. Ahorita vamos a hacer una breve introducción del líquido cefalorraquídeo. Con el grupo A1 hemos hecho esto, chicos, así que si ustedes quieren se quedan, si no pueden retirarse, no hay problema. Vamos a repetir lo mismo que hemos hecho ayer. Haciendo un resumen de lo que es la parte teórica, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo es un líquido también denominado, dice, cerebroespinal, es un líquido acuoso, transparente e incoloro, que circula por el sistema nervioso central. Justamente este tipo de líquido, una de sus funciones principales es de proteger contra golpes externos, en pocas palabras. Y está compuesto, entre otras funciones que cumple, obviamente, compuesto por potasio, sodio, calcio, sales inorgánicas, compuestos orgánicos como la glucosa. Posee varias funciones, como les decía, la de proteger el cerebro contra golpes y mantener un adecuado metabolismo. La toma de muestra para líquido cefalorraquídeo se hace por punción cisternal o ventricular, punción lumbar, ¿no? Aquí vemos una imagen, más o menos, de cómo se hace este tipo de punción. El paciente debe estar en posición sentado, se desinfecta la piel con tintura de yodo, esto está en su guía de teoría, y alcohol previa anestesia local con novocaína al 1%. Eso está en teoría también. Características organolépticas. El líquido cefalorraquídeo es un líquido limpio, netamente limpio, en pocas palabras. Incoloro. Los que han trabajado con líquido cefalorraquídeo en laboratorio, algunos grupos, porque les he dado muestras de líquido cefalorraquídeo a algunos, parecía agua, incluso el agua destilada tiene partículas todavía, en cambio el líquido cefalorraquídeo es, por eso se le dice y se lo conoce como agua de roca, ¿ya? Cuando existe alguna patología, también puede haber afección viral, micótica, sifilítica y bacteriana también al líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hay este tipo de afecciones, va a haber cambios en lo que son las características organolépticas o los caracteres organolépticos. Entre ellos vamos a ver la aparición de color, turbidez, una red de fibrina, coagulación, presencia de coágulos. Y también otra condición que se da es la xantocromía. En casos de síndrome de Freud, las muestras son xantocrómicas justamente por obstrucción del flujo de líquido cefalorraquídeo. En la xantocromía se caracteriza por ser un color amarillento procedente de la hemoglobina, dice, en los procesos hemorrágicos o una hemorragia antigua. El líquido no va a ser, puede ser aquí este líquido cefalorraquídeo amarillo así límpido, o sea, límpido puede ser, no puede haber turbidez, pero el colorcito es amarillo, amarillo así como se describe, aunque no haya turbidez. Las proteínas en líquido cefalorraquídeo, ya hemos hablado en líquido seroso, la determinación de proteínas, esta es diferente. Aquí en líquido cefalorraquídeo nosotros no clasificamos exudado y trasudado, ya, eso quítense de la cabeza. Hacemos para las pruebas cualitativas, el método cualitativo es con él la reacción de Pandy, ¿no ven? Y aquí se investiga globulinas específicamente, globulinas. Igual esa palabrita, globulina, ¿ok? No se olviden porque igual seguramente va a entrar en su examen, que más o menos así pregunta la doctora. ¿Para investigar qué? No me digan proteínas, ¿ya? Es globulina. Rojo de pirogalol es el método que se ocupa para determinar de forma cuantitativa. En LCD era Biure, les puede preguntar igual para los dos. Entonces, ¿ustedes qué dicen? El método cuantitativo para determinar proteínas en líquido cefalorraquídeo es rojo de pirogalol. Los valores de referencia son de 15 a 45 miligramos decilitro. Ya, aquí no me está diciendo, vamos a clasificar exudado y trasudado, ¿no ven? Lo que es el método cualitativo consiste en precipitar las globulinas en presencia de ácido fénico y se forma lo que es opalescencia o precipitado.
Ese es el resultado que se muestra cuando hacemos con la reacción de Panning. Y se clasifica, por ejemplo, negativo como humo de cigarro, trazo, nube tenue. Si ustedes cuando hacen esta prueba, positivo una cruz, si ven como una nube nítida, ya positivo dos cruces, hasta tres cruces, ya si precipita completamente dando como flocos. Es similar a lo que son la reacción de Ribalta en cuanto a la forma de informarlos. Auxi, una pregunta sobre la prueba de rojo de pirodalor. ¿Cuál es su pregunta? Ahí en los valores de referencia está en miligramos por decilitro, entonces es diferente de la prueba de Biure, ¿no? Exacto, no es lo mismo. En lo que es el método de Biuret, ocupa, la marca dice, gramos decilitro, se debe informar en gramos. Esta prueba que es específica para proteína en líquido cefalorraquídeo. Por eso, cuando ustedes han hecho en laboratorio, yo les daba otro reactivo específico a los que han hecho líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí se ocupa miligramos decilitro y hay valores de referencia. En cambio, en líquido seroso, que es el método de Biuret, decía valores de referencia de líquido pleural de tanto a tanto, no decía, ¿no? Porque estábamos hablando netamente en conjunto líquido seroso. En este caso estamos hablando de un líquido, LCR, nada más LCR en específico. Solito lo estamos trabajando, porque se trabaja aparte. Entonces, por eso es que aquí sí tiene valores de referencia de 15 a 45 miligramos de decilitro. Si hay un proceso bacteriano en LCR, seguramente va a estar más alto, 50, 60, 70 mil equivalentes de decilitro, por ejemplo. Ahí va a ir aumentando. Ya, Anderson. Sí, Santiago. Ya, glucosa. El glucosa para hacer LCR habíamos mencionado que aquí se ocupa el doble de muestra y colocar, dice, colocar el doble de muestra en líquido cefalorraquídeo y el resultado final se divide entre dos. No creo que les coloque, tengo ahí, no sé si la esperanza de decirlo con ustedes, pero así hacerles cálculo. Generalmente les coloca para su examen recuperatorio, ¿ya? Estudien los que no han estudiado, aunque ya es tarde. Para mí ya es tarde estudiar un día antes, y más si no han estudiado todavía, no han empezado. Entonces, ya los cálculos posiblemente tengan que hacer en un recuperatorio. Ahí sí, es netamente casos clínicos. Les va a llenar de casos clínicos el recuperatorio la doctora. Así que eviten llegar al recuperatorio. Cloruro es lo mismo. Aplicamos el mismo método que en las otras pruebas que hacemos para líquido seroso, ¿no? Era el método de tiocianato de mercurio y los valores de referencia son iguales. Para cloruro, para glucosa, entre 50 a 70 miligramos de decilitro estamos ocupando la glucosa. Esas serían más o menos las diferencias, sobre todo en proteína y en glucosa, que es un poquito diferente el cálculo. El recuento celular, conocemos los dos métodos, es lo mismo, aplicamos lo mismo acá, aplicamos el mismo criterio, directo si la muestra está límpida y incolora, y dilución si son turbios, opalescentes o sanguinolentas en el líquido cefalorraquídeo. La mismo esquema, aquí tenemos también el examen diferencial, igual hacemos con azul de metileno, hacemos Gram, 100 Nielsen, tinta china, y ahí termina. ¿Ya? Entonces, la clave aquí de estas diapositivas es que sepamos diferenciar, sobre todo porque a veces se confunden cuando se les pregunta proteínas cualitativas en líquido cefalorraquídeo y cuantitativas también cuando se les pregunta en líquido seroso. Por eso les digo, se trabaja por separado. Ya vamos a ir a los casos clínicos, despejar estas dudas y ya con eso estaríamos terminando la parte de hoy. Como ya quedamos para hacer mañana lo que es el espermograma. Ya, aquí tenemos líquidos cefalorraquídeos. Ya.
Casos clínicos de líquido cefalorraquídeo. Ya habíamos hablado sobre sus características organolépticas, ciertas diferencias. Por ejemplo, uno de los puntos claves a tomar en cuenta en líquido cefalorraquídeo es el recuento celular. ¿Ya? En el recuento celular, un líquido cefalorraquídeo normal, sin alteración alguna, tiene pocos leucocitos, de 0 a 4, 2 a 5 células va a tener máximo, una muestra normal. Entonces, el hecho de haber un recuento de células de 10, 20, 15, ya es patológico. Ya debe haber presencia de alguna etiología. En cambio, en los otros que hemos hecho, 80, 70 les había dicho, todavía es normal para ese líquido. En este caso no. Es de 2, 1, 0 a 5 células en casos normal. Ya en bebés es más o menos entre 30 y 40. Ya con el transcurso del crecimiento va llevando a sus valores normales. Entonces, ¿cuáles son los microorganismos que pueden afectar y producir meningitis? Uno de los problemas más comunes, meningitis, ¿ya? Igual, acá, puede ser causado por virus, puede ser causado por bacterias, parásitos, ¿ya? Entre los virus, aquí nos menciona el enterovirus, virus de la parotiditis, herpes simple, virus de varicela, citomegalovirus, de Epstein-Barr. Aquí ustedes clasifican los virus a detalle en virología. Ya no voy a ir a estar especificando, explicando cada tipo de virus acá. Bacterias. Incluso aquí esta imagen no sé dónde lo encontré, no me acuerdo. Pero incluso nos da y nos dice en jóvenes y adultos, en casos de recién nacido, presencia de bacterias en casos de post-neurocirugía. Entonces vamos acá, la Haemophilus influenzae, Neisseria, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, hasta Listeria monocitógenes puede afectar a los recién nacidos, esto nos da según esta bibliografía. Y en jóvenes adultos nos hace referencia a Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae, son los más comunes causantes de meningitis bacteriana. Ahora, post-neurocirugía, dice Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa. Sabemos que existen bacterias intrahospitalarias que pueden afectar. Estamos hablando, aquí nos estaría dando ese ejemplo. Hay bacterias que existen intrahospitalarias que podrían provocar también este tipo de casos. Hongos y otras bacterias. Cryptococcus, en caso de hongos, y también coccidioides. Y otras bacterias, por si acaso la sífilis es una bacteria, ¿ya? No es un virus, porque me dijeron es virus, no me acuerdo por ahí. Mycobacterium tuberculosis es otro tipo de bacterias que no está clasificado entre las de gram positivas y Sí, José. ya, entonces también pueden ser afectados este tipo de líquidos. Habíamos mencionado Mycobacterium, treponema, que es el causante de sífilis, y la enfermedad de Lyme por Borrelia que no lo puedo pronunciar. Vamos con lo siguiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con lo que es los tipos de etiología? Ya aquí los puse netamente un caso clínico, ya brindándonos información del paciente. Al decir meningitis purulenta, el formato es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que hemos aplicado el formato que en líquido seroso, pero la diferencia aquí es un parámetro muy importante que cambia, es la reacción de Pandy, que utilizamos para determinar proteína. Paciente de sexo masculino de 27 años de edad ingresa a emergencias con síntomas de fiebre alta, tomen en cuenta ese síntoma, rigidez de cuello con un dolor de cabeza intenso y confusión. Entonces estos síntomas son característicos de una meningitis, de rigidez de cuello, ¿no? Y también están ingresando con fiebre, es decir, hay un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio en este caso. Entonces realiza el análisis de LCR completo o líquido cefalorraquídeo completo. Ahora, al decir meningitis purulenta, ¿qué
¿Qué creen que sería en este? ¿Estaríamos hablando, asociando a un caso viral, bacteriano? ¿Qué será? Según la clínica que me da el paciente. ¿Mm? Bacteriano, A ver. ¿Mm? ¿Qué dice? A ver, enciendan sus bacteriano. cámaras. O yo voy a estar mirándome solita aquí. Sería un proceso bacteriano, ¿no? Estamos hablando de una meningitis purulenta, entre otras causas también que puede dar un líquido cefalorraquídeo. El volumen de muestra que tenemos es 4 ml, nos llegó 4 ml, va. Buena cantidad de muestra porque nos puede llegar incluso menos. Color amarillo intenso, aspecto turbio. Un líquido cefalorraquídeo con este color y aspecto no es para nada normal, ni siquiera uno que diga amarillo pajizo, por ejemplo, no es normal. pH de 6, densidad de 1.025 o lo correcto sería por la turbidez acá, 1.030. ¿Ya? Sangre, negativo, coágulo mediano. La glucosa bajísima, miren, 20 miligramos de decilitro. Es una etiología bacteriana, una meningitis purulenta. Entonces aquí, ¿qué hizo las bacterias? Pues están consumiendo la glucosa de la misma manera por el recuento celular. Entonces esto es información general, se puede decir así, a interpretación general. Ya no es que vamos a interpretar de otra manera, porque estamos hablando de nuestro mismo organismo. Proteína, 195 miligramos de decilitro. Ahora vamos con la reacción de Pandy. Positivo 3 cruces. Entonces, aquí hay bastante, la concentración está demasiado elevada de proteína. Los valores normales son de 15 a 45. Cloruros está normal. El examen sorológico también. Al darnos aquí la pauta de la glucosa, igual voy clasificando, ayudándome a clasificar ya lo que es la etiología. Ya me está dando información o sospechas de que puede ser un caso bacteriano, aparte de lo que me da el color, aspecto. Y las proteínas está aumentado. Ya, aquí no voy a decir con esto es exudado y trasudado. Estoy como repitiendo ya N veces eso. Recuento celular, 2000 células. Esto es demasiado alto para un líquido cefalorraquídeo, ¿no ven? Les mencioné qué valores más o menos tenemos en líquido cefalorraquídeo, altísimo. Entonces es una evidente infección bacteriana acá. En el examen diferencial, y más, hice un examen diferencial, 94% de neutrófilos mononucleares, perdón, polimorfonucleares, se clasifican en los de polimorfonucleares, y 6% mononucleares. Entonces con esta prueba, y glucosa más, está asociado a un caso bacteriano. Y obviamente al haber una infección bacteriana, pues aumentan las proteínas. Bacteriológico, examen bacteriológico en la tinción de Gram, abundantes bacterias Gram positivas. Entonces aquí en la tinción de Ziel-Nielsen no se observa, sino negativo, con la forma que la doctora les enseñó, ya, o nos dice que debemos informar. No hay bacilos alcohol resistentes, tampoco tinta china nos ha marcado positivo, por lo tanto no podemos estar hablando de una meningitis fúngica o micótica, ¿ya? Entonces, aquí estamos aplicando el mismo criterio que hemos aplicado para el líquido seroso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero estamos trabajando otro tipo de líquido, con ciertas diferencias que en las proteínas no hay exudado ni trasudado acá. Pero sí, las pautas de lo que es el examen diferencial, el recuento va a ser vamos a aplicar criterios iguales. A ver, vamos por otra. ¿Quedó claro con lo de bacteriano? Creo que es lo más sencillo, no es lo más notorio de poder clasificar un bacteriano. Lo complicado de clasificar puede ser los de sifilíticos, fluéticos, ese tipo de casos. Aquí el líquido cefalorraquídeo, sabemos que la muestra es incolora, límpida, punto 1. En caso normal sin alteración, en caso sifilítico, en caso tuberculoso, en casos virales, incluso micóticos, vamos a tener características similares, ¿ya? Ejemplo, puede estar incoloro
y límpido en todas estas etiologías, igual que en una muestra normal. Pero, a diferencia de una muestra normal con las demás etiologías, puede estar en viral, digamos, límpido e incoloro. También puede estar ligeramente opalescente, ¿ya? Pero ahí ya sería que nos da una información un poquito más, ya nos da algo de información en ese caso. Pero puede estar normal, amarillo pajizo, igual que en bacteriano, perdón, que igual que en tuberculoso, en sifilítico. Ya vamos a verlo así los tres. En este caso es una neurosífilis. No nos dice, realice un líquido cefalorraquídeo de etiología sifilítica. No nos da. O simplemente ella les puede pedir desarrollar un líquido cefalorraquídeo para un paciente con neurosífilis. Al decir neurosífilis, ¿qué me está diciendo? ¿Qué muestra voy a trabajar? Líquido cefalorraquídeo. ¿No ven? O meningitis, si me dice una meningitis, pues líquido cefalorraquídeo. Me llega un volumen de 3 ml, color incoloro, miren, limpio. Aquí está, hasta acá, hasta estos 3 parámetros es normal. No me dice para nada que hay una patología. pH 7, densidad 1,010 obviamente, porque el aspecto es límpido, no puede estar aquí 1,030, ¿no? Hay turbidez acá. Sangre coágulo no contiene, sangre negativo, glucosa está, ¿cómo está la glucosa aquí? ¿Estará normal? ¿Bajo? Normal, ¿no? De 50 a 70 estamos utilizando valores de referencia. Proteínas está alta, entonces aquí ya nos dice, nos da dato importante de que la muestra no es normal, como nos dice aquí en el aspecto en el color. Cloruros, normal, reacción de Pandy positivo, una cruz, me dice que está relacionado con las proteínas cuantitativas, o tal vez puede estar positivo en cruce, pero más va positivo una cruz para esta concentración de proteínas. Obviamente estos resultados los estamos haciendo literal, escrito. En cambio, en lo que es la práctica, pues tal vez tenga 71 de proteínas y posiblemente me esté marcando 2 cruces. Pero aquí tenemos una cruz de Pandy y proteínas 71 miligramos de decilitro, por encima de sus valores normales. Reacción, examen serológico, reactor, dilución 1 en 4. Este resultado me está ayudando a poder clasificar entre las otras patologías. Células, 92 células por milímetro cúbico. ¿Estará normal? Apenas son 92 células. ¿Considero como normal? No, no está No. elevado. Está elevado. 40 ya es elevado. Para un paciente adulto al menos ya es elevado. Examen diferencial. Predominio de mononucleares. N. Me olvidé guardarlo ayer, esa modificación. Polimorfonucleares, 9% y 91 de mononucleares. ¿Ves que estamos aplicando el mismo criterio, ¿no? Etiología sifilítica. No hay bacterias. Negativo para Ciel-Nielsen, negativo para tinta china. Descartamos. Sí. Dígame. Dijo que la sífilis no era era en realidad una bacteria, ¿no? Entonces, ¿por qué en el recuento diferencial los mononucleares son los que están más elevados? Ya. Primero, la sífilis es una bacteria considerada, pongámosle diferente o especial, ¿ya? Porque esta bacteria sífilis, el treponema pálido, no lo vamos a identificar por los cultivos que hacemos en agar chocolate, agar sangre. No se las hace cultivo, para empezar. Es otro tipo de bacteria. La bacteria va a afectar primeramente ¿dónde? Piel. Si, por ejemplo, estamos hablando de sífilis primaria, secundaria, terciaria, existen diferentes estadios y en cada estadio va variando. Entonces, cuando estamos hablando de neurosífilis, que no son casos comunes en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Son procesos crónicos. Ya, esa es la palabra, Anderson. Son procesos crónicos. Por eso es que en casos crónicos tenemos aumento de lo que son mononucleares, ya, aunque sea una bacteria. Son procesos crónicos. Por eso va a estar con predominio de mononucleares. Neurosífilis no es pues primaria, debe ser terciaria ya.
de haber llegado ya hasta líquido cefalorraquídeo y habrá pasado bastante tiempo, 10 años, digamos. Por eso estos pacientes tal vez ni hasta síntomas ya tienen en estos casos. ¿Ok? Seguramente por alguna sintomatología a el paciente que tenía le han hecho la extracción y resulta que era neurosífilis. Pero no es un caso agudo, aunque sea bacteria. Ya. Entonces, esos puntos claves acá, ¿ok? Vamos por la meningitis viral. Miren, meningitis viral, volumen 2 ml me está llegando. Color, aspecto limpio. Parece ser normal hasta ahí. También la densidad, sangre, coágulo, glucosa normal. Todo esto me dice que el líquido es normal prácticamente, no hay alteración. Pero miren, las proteínas ya están elevadas. Entonces no puedo considerar a este líquido que está normal, ¿ya? Reacción de Pandy ya me ha marcado positivo una cruz. Entonces aquí ya me dice, puede ser cualquiera de las etiologías. Entonces tengo que investigar cuál es con las demás pruebas. Examen serológico no reactor. Entonces estoy descartando una sífilis, ¿no ven? Estamos descartando una sífilis. En el recuento celular también tenemos 80 células por milímetro cúbico. No está alto, tal vez podemos considerar así, pero no. En líquido cefalorraquídeo esta cantidad ya es alto. Puede estar un poco más alto incluso, no siempre va a estar 80 netos, ¿no? Siempre suele variar. ¿No dijo que era Bien. más bajo, auxiliar? ¿Mm? ¿No dijo que en cefalorraquídeo era más bajo el recuento celular? Claro, en un paciente normal. En un paciente normal. Hasta 5 puede considerar, es normal en un líquido cefalorraquídeo. 5 células, si aquí coloco 4 células, entonces no hay alteración, uno normal. Pero en este caso es 80, es altísimo ya, 5 veces más alto que lo normal. Entonces ya hay una infección, una patología. Tenemos predominio de mononucleares, 87% y 13%. Estamos hablando de un caso viral. ¿Quiénes aumentan? Los mononucleares. ¿Quiénes? Los linfocitos. ¿Ven? Examen bacteriológico, tinción de Gram, no hay bacterias, negativo hacia el Nielsen, negativo tinta china, descartamos. Entonces aquí la misma pauta que me mencionaron sus compañeras anteriormente cuando les estoy preguntando, aquí es el examen diferencial que me definiría, ¿no? En caso viral. Estoy descartando con el serológico sifilítico, estoy descartando tuberculoso con la presencia de cloruro o la concentración de cloruro y la de Ciel-Nielsen. Estoy descartando micótico, aunque tengan estos 3 tipos de patologías en cuanto al aspecto y color similitud, estoy descartando con las demás pruebas, otras patologías. Tuberculosis. En este caso igual estamos hablando de un caso crónico. Ya me llegó 1.5 ml, color incoloro límpido. ¿Sí se dan cuenta que en las anteriores junto con esta el color está igual? Lo mismo que en las otras, igual que en uno normal. Entonces, hasta aquí todo lo que es el examen físico, parte de glucosa está ligeramente disminuido. La bibliografía nos dice que en casos de meningitis tuberculosa o afección tuberculosa hay ligera disminución de glucosa. Entonces tenemos aquí de 50 que estamos ocupando los valores de referencia, tenemos 47 miligramos de CO2. Proteínas ya está alto. Ahora estas dos pruebas ya me descartan que es un líquido normal. Cloruros, miren, 102. Entonces esta es una prueba importante, ¿no ve? Habíamos dicho. Aquí, si les pide que hagan etiología tuberculosa, piensen primero en cloruro, ¿ya? Que va a estar disminuido. Reacción de Pandy positivo 2 cruz, examen serológico no reactor. Entonces, ya con cloruro estamos clasificando los recuentos celulares sin células, alterado. En el examen diferencial tenemos mononucleares predominio. Ya, lo mismo me van a preguntar tal vez, pero ¿por qué si es un proceso bacteriano? Es un caso crónico, y si en caso sería, supongamos, algo agudo, cosa que primero afecta al pulmón. Tomemos en cuenta eso. La fisiopatología hay que analizar aquí antes de poder ver un resultado, ¿ya?
Si el Nielsen negativo, tinta china negativo, no es micótico. Ahora, en cuanto a las meningitis fúngicas, dice, en este caso, son raros. Este tipo, sifilítico, fúngica, tuberculosa, son muy raros en líquido cefalorraquídeo, pero existe la posibilidad, existe. En meningitis fúngica es raro en personas sanas, más va a afectar a pacientes inmunodeprimidos, pacientes con VIH, por ejemplo, y los agentes más comunes, o los agentes causantes más comunes van a ser Cryptococcus neoformans, Cándida, Histoplasma capsulatum. En cuanto a lo que es las características que tiene la muestra del líquido cefalorraquídeo, dice el aspecto va a ser claro, incluso nos está dando aspectos similares a la de las otras etiologías. Células me da una referencia de 20 a 500 células en este tipo de casos. Y dice con predominio de linfocitos y monocitos. Los linfocitos son mononucleares, entonces en este caso tendríamos predominio de mononucleares, ¿vale? En el informe que vamos a hacer. Proteínas de 0,5 a 2, en este caso. Pero aquí está en gramos litro. Esto hay que convertirlo a la unidad que nosotros trabajamos, que es miligramos decilitro. Si es en miligramos decilitro, ¿de cuánto sería aquí la proteína? A ver. ¿Mm? A ver, Rodrigo López, dígame, si estamos hablando de proteínas en miligramos decilitro, porque de esa manera debemos informar nosotros. ¿Cuánto sería? Convertido. Miren, pues, se duermen. Les doy de tarea eso, porque no me responden cuando les pregunto. Glucosa menor a 0,50. O sea, no vamos a tener aumentos de, o sea, ligeramente disminuido en cuanto a los valores que estamos ocupando. Y lactato, aumento leve. Dice, nosotros no hacemos el laboratorio, o al menos no hemos hecho lactato en nuestro informe que viene. Aquí les voy a dar unas pautas o un poquito resumido lo que es el síndrome. Ya también en síndrome de Freud existe un síndrome de Guillain-Barré, donde también vamos a procesar líquido cefalorraquídeo. Ya el síndrome de Freud se define como la presencia, dice, de xantocromía, es decir, la muestra líquido cefalorraquídeo va a ser xantocrómico y se caracteriza por una alta concentración de proteínas, elevación de proteínas y una hipercoabilidad. Ya va a haber presencia de coágulos acá en la muestra, van a observar coágulos. Dice que es como consecuencia del bloqueo de circulación del líquido cefalorraquídeo. Y esto es secundario a la presencia de una masa o absceso medular o irritación meningea. Ya un proceso como obstructivo más o menos nos está hablando aquí. Entonces, este bloqueo se produce, o en este bloqueo, liberación de proteínas, ¿ya? Y también los factores de coagulación, por eso es que vamos a tener altas concentraciones de proteínas y lo que es presencia de coágulos. Causante del síndrome, ¿ya? Por el síndrome. Por el bloqueo, nos dice acá, es un resumen completo. Si ustedes gustan, pueden buscar más información sobre este síndrome, nos da más ya lo que son los síntomas, etc. Otro tipo, también hablamos de otro tipo de síndrome, Guillain-Barré, ¿no? Es un trastorno secundario de infecciones virales o de origen bacteriano. La primera característica que tenemos que tomar en cuenta en este síndrome, cuando estamos trabajando un síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? Es la alta concentración de proteínas sin elevación significativa de células. Ya las proteínas pueden estar entre 600 y 700 miligramos de decilitro en este caso. Pero el recuento celular no vamos a tener 1000, 2000, digamos, aunque haya proteínas altas. Ya va a estar incluso normal. No hay elevación de proteínas, de células en este caso. Se dan generalmente en líquidos cefalorraquídeos. Al decir secundario a infecciones, nos da como posterior a una infección, ya lo que es el síndrome de Guillain-Barré.
Si ustedes van a asociar este síndrome a un caso viral, a un caso bacteriano, porque dice secundario, ya ahí va cambiando la situación, ¿no ven? Si ustedes asocian o lo complementan con un origen bacteriano, puede ser que haya predominio de polimorfos, ¿verdad? Ya ustedes van viendo de secundario qué lo van haciendo, o simplemente el síndrome, nada más, sin afección alguna. Solamente se le hizo la extracción por la sintomatología que tenía, se le hizo la extracción y resulta que tiene proteínas altísimas, que eso nos brinda información importante para poder decir que es un síndrome de Guillain-Barré, en cuanto al laboratorio estamos hablando. ¿Ya? Este trastorno se caracteriza porque el sistema inmunológico empieza a atacar al sistema nervioso, ¿ya? Causando destrucción del tejido. Por esta razón es que se aumentan las proteínas. Es un resumen, un concepto básico. Importante a tomar en cuenta. La reacción de Pandy suele estar, ¿ya? Entre 3, 4, 5 cruces. Lo más resaltante son la concentración de proteínas en líquido cefalorraquídeo en este tipo de síndrome. Proteínas cuantitativas podemos tener de 750 hasta 900, 600. O sea, es un ejemplo, nada más un ejemplo que les estoy dando. ¿Ven lo significativo de la concentración alta de proteínas a diferencia de las otras etiologías? Nosotros no hemos hablado de las otras etiologías con 300, 400, ¿no ven? De proteínas, estaban entre 80, 90, 100, 100 y pico. En lo que es en este tipo de cuadro, síndrome de Freud, tal vez vamos a tener un 200, 300, posiblemente también, porque dice también hay elevación de proteína. No va a estar 48, 49, ¿no? Entonces, tomen en cuenta eso cuando tengan que informar. Y esto es una clasificación etiológica que ustedes tienen en su guía de laboratorio, creo, aunque esto lo he sacado de Google, que son similares para que ustedes vean, y clasifiquen LCR, bacteriano, viral, micótico, tuberculosis y un caso normal, ya, según esa bibliografía. Pero ustedes utilicen la bibliografía que tienen en su guía de la doctora. Ya, no hay más. Entonces, ¿quedó claro respecto a las etiologías que hemos trabajado, chicos? ¿O hay alguna duda en cuanto a las etiologías que hemos hecho? Casi son similares, ¿no? Pero estamos hablando de otro caso clínico, perdón, de otro tipo de líquido. Ya, entonces creo que con eso terminamos la auxiliatura, 2 horas y media, seguramente están cansados ustedes porque a veces pasar mucho tiempo indirectamente cansa, ¿ya? Mañana ¿A qué hora va a ser, Auxi? Disculpe, la auxiliatura que no hace. tendría que confirmar por la tarde, chicos, pero va a ser antes de las 10. Puede ser 9, incluso 8:30. Ya en la mañana va a ser, porque en la tarde no tengo ¿Va a ser presencial esta auxiliatura o va a ser lo virtual? A ver, miren, como me pregunta, me está haciendo pensar. No, va a ser virtual, chicos, porque en días de exámenes no hay aulas disponibles. Es complicado conseguir aulas. Ya, entonces lo vamos a hacer virtual en la mañanita y así para que ustedes no tengan que perder su tiempo yendo a la universidad y demás, porque lo que más van a necesitar mañana es tiempo para estudiar, eso es seguro. Ya, entonces lo vamos a hacer virtual. Ah, bueno. Ya, en la mañana. Está bien, ¿O prefieren presencial? Si es presencial, yo a mediodía tengo tiempo, a partir de las 11:30, en ese caso. No, en la mañana virtual. Virtual, pues está bien. Virtual. A Ya, las 8. virtual, yo les voy a decir, porque a mí igual me da flojera levantarme a las 7 de la mañana. Ya, hace frío. 8:30, 9 puede ser. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces hasta mañana. Yo les aviso, no sé si por el grupo o les hago hacer un arte de nuevo con el centro interno, sobre todo por el otro grupo. ¿Ya? Nos vemos mañana, chicos. Muchas gracias. Gracias.